último programa del 2025 de 30 Online, para arrancar después en el 2026 con todo, pero vamos creando, ¿no?, el puente. Y para eso lo invitamos especialmente en este segundo bloque del Mercado de Granos a un gran amigo de la casa, Sergio Jubé, maestro de las ciencias comerciales granarias, Mercosur y países limítrofes. ¿Cómo estás, Gaucho? Un gusto verte. ¿Cómo estás, Richard? Un placer, como siempre, estar con vos y bueno, con todo tu equipo y la audiencia también, ¿no? Obviamente. Impecable. Bueno, a ver, mirá, quisiera que vos nos ayudaras a ponerle los faros a Estados Unidos y a Brasil. A Estados Unidos un poco por su economía, por Trump, por su relación con China, todo esto cómo influye también en soja, etcétera, y sus decisiones. También el crecimiento de Estados Unidos o no. Yo creo que todos esos factores de alguna manera impactan en los mercados de grano. Y después por otro lado Brasil, ¿no?, que me parece que está arrancando, no sé si con la cosecha, pero se está moviendo bastante con soja, ¿no? Bueno, mira, Estados Unidos obviamente sigue con ese conflicto comercial con China, que viste, se viene dilatando, que al principio era un acuerdo de compra, las compras estaban por debajo del promedio de los últimos 5 años, con lo cual no fue un número tan relevante, pero bueno, fue un anuncio de compra. En ese momento Chicago reaccionó a una suba. Pero la realidad que esas compras se fueron diluyendo. En esta semana tenemos el informe de compras, perdón, de exportación de Estados Unidos, que parecen números interesantes, pero recordemos que es una semana corta, con lo cual son números normales. Y después tampoco tenés el impacto de ventas grandes de Estados Unidos a China. Y después también tenés otro factor que, como muy bien decís, que es Brasil. Brasil, obviamente, con un acuerdo político con China, no hay que olvidarnos que están dentro del grupo de los BRICS. Ese acuerdo político está. Y obviamente Brasil muy competitivo con oferta, calidad y precio. Y por otro lado, Estados Unidos, obviamente, expectante con este mercado, ya viene con pérdidas de $10 en Chicago para las posiciones futuras de soja, prácticamente en todo lo que es diciembre, con lo cual así y todo todavía está carísimo Estados Unidos con respecto al mundo, ¿no? Y ahí empujando un poco a Argentina, viendo dónde se posiciona y demás, también con buenos valores. Veníamos valores de soja mayo de $325 y ahora estamos en valores de 318, $319 según la rueda. Pero bueno, ahí Argentina juega otro partido, es otro partido que ya nos anunció el trigo lo que puede llegar a pasar, nos va a anunciar con el maíz lo que va a llegar a pasar y ya venimos también con un empuje de girasol infernal. Con lo cual, el mercado en Argentina no solamente es de referencia de Estados Unidos, o sea, no solamente viendo que Chicago reaccione positivamente en caso de que lo sea, que la verdad que no hay mucho para que eso ocurra, vamos a tener mejoras de precios acá. Estamos con otro partido totalmente diferente en Argentina, ¿no? Decime, Sergio, nosotros teníamos 10, 20, $25 más por este tema de los famosos 7.000, ¿no? 7.000 millones de toneladas, no, 7 millones de toneladas era, no, a ver, me Exacto. enquilombé, sí, 7 millones de toneladas de 7 soja, millones de toneladas. ¿no? Y la baja de retenciones. Y eso que Ujú. algunos, yo me acuerdo que te llamé de urgencia en medio del fragor de la lucha, me decían, no, se lo llevaban todos los exportadores, decían, y vos me acuerdo que dijiste, no, muchachos, hay que salir a comprarla. ¿Todavía Claro. tenemos ese gap porque los exportadores siguen comprando soja? Mira, en la disponible sí tenés ese gap porque están comprando. Entonces vos por eso por ahí ves en la disponible valores que se siguen manteniendo, que fueron de los 490.000 pesos a los 500.000 pesos. Con lo cual, el que tiene soja disponible y vos ves lo que está en el mercado futuro, tenés un inverso muy grande. Con lo cual, tenés soja disponible, obviamente el consejo es vender. Ya la posición mayo empezó a cambiar, con lo cual ya no hay tanta posición para comprar por parte de la exportación con ese beneficio rezago de lo que vos bien decías de cero. Entonces, ahí ya te queda prácticamente un mercado de futuro que te está mostrando un poquito la realidad de lo que puede llegar a ocurrir. Y además, lo que estás teniendo ahí es el pensamiento que, descontando que todos estamos de acuerdo con esto, que las retenciones tienen que irse, que es un problema tremendamente nocivo para el agro, pero tenemos que entender también que esa espera de quita de retenciones posiblemente sea el árbol que nos tape el mercado. ¿Por qué te digo esto? Porque vos si analizás una baja de DEX, por ejemplo, no te digo yendo a cero, pero bajando unos 10 puntos,
ya te acercás a la capacidad teórica de pago de lo que vale la soja mayo, con lo cual bajando esas retenciones, obviamente no es un número lleno, ¿viste? Porque cuando bajan X porcentaje de retenciones no te lo dan al mercado, sino que es un porcentaje menos, pero también te está jugando en contra todo lo que es Chicago, te está jugando en contra Brasil y te está jugando una superproducción en Argentina que habíamos arrancado con anuncios de 47, 48 palos y hoy hay anuncios de superando los 50 palos, con lo cual venís con carry de la cosecha anterior, venís con muy poco vendido y muy poca mercadería a fijar. Y además todavía no tenés el peso de la logística. O sea, hay mucho riesgo en el mercado y esperar para hacer negocios a una futura baja de retenciones, que pueden ocurrir o no, muchas veces te pueden hacer diluir ese premio de baja de retenciones. No estás esperando con un mercado de $317 menos retenciones que sea una soja de 340 y resulta que por ahí Chicago te termina bajando 25, $28 y volvés al mercado de hoy, menos la logística y menos todos los problemas que vas a tener en mayo donde tengas que entregar la soja, ¿no? ¿Influyó algo la baja de 2 puntos fueron, ¿no? De 26 a 24. ¿Influyó algo? ¿Viste? Fue algo como que yo hubiera dicho, che, bancátela y bajame un 5 más adelante, ¿no? Bajate un 5 en abril, mayo y me parece que impacta más fuerte. Vos decís, qué sé yo, de 26 la bajás a 20, ¿no? Esos 2 puntos yo ni siquiera me acuerdo, eran 2 puntos en soja, 1,5 puntos en Sí, maíz y trigo, ¿no? Creo que fue así. maíz y trigo. Entonces vos Bueno, mira, decís, en soja fue imperceptible prácticamente. O sea, el anuncio fue a las 9 de la mañana, abrió el mercado y fue totalmente imperceptible. ¿Por qué fue imperceptible? Porque venías de dos noticias muy grandes en Estados Unidos, justamente ese fin de semana, que fue un anuncio de Trump de problemas justamente con Xi Jinping y demás, que Chicago, dos ruedas nocturnas, fue terrible lo que había bajado. Por eso no vimos ese preiseo mejor por bajas retenciones. Tampoco te lo da porque el 2% no va sobre el total del precio que tiene que es al público, sino que tenés que todos los descuentos, tenés gastos de FOB, FOBIN y demás, donde el precio se construye de una manera diferente. Ahora, donde sí se nota un poco más fue en el trigo y un poco más en el maíz. Que ahí sí, con ese porcentaje de descuento, bueno, ya el mercado empezó a cambiar un poquito y hoy te encontrás con valores para la marzo-abril superando los $180 y acercándote en julio a 178, $179. Y después para trigo también hizo lo suyo en el mercado, no tanto en el disponible de la exportación, porque ahí trigo son dos partidos diferentes. Trigo disponible para lo que es exportación va con una calidad y estamos con valores muy bajos. Y después tenés las posiciones en el mercado de futuro A3, tanto disponible como enero y marzo, que tienen un pase prácticamente de 10, $12, con lo que vale hoy la disponible en diciembre por exportación. Pero claro, ahí también te juega la calidad del trigo, que es trigo cámara, ¿no? Que es otra calidad que se busca y la realidad es que hay poco, ¿no? decime, ¿vos escuchaste de alguna de las zonas en donde uno pudiera pensar que venga un trigo de mayor calidad? Todavía queda por cosechar bastante, nos queda la reserva ecofisiológica del sudeste, ¿no? Que normalmente, o incluso el sudoeste, que decían que había venido bastante bien, ¿no? ¿Podrá ser que ahí tengamos a lo mejor más calidad? Porque son zonas, sobre todo el sudeste, de alto rendimiento, que por ahí no digamos, siempre ya responde al alto rendimiento. En las otras zonas el agua hizo que el rendimiento fuera exponencial y ahí es donde se pierde la calidad. ¿Habrá a lo mejor ahí una reserva de calidad que podamos tener, sobre todo pensando en mezclas para que no se haga fleco el precio? Mira, ahí ya venimos prácticamente con un 73, 74% del área cosechada ya de trigo. Con lo cual ahora, viste que en todo lo que es el sudeste, como bien decías, los puertos de Bahía Blanca y Necochea siempre tienen un retraso en levantar el trigo que es para esta época. Los lotes generalmente están marcando mucho rendimiento y baja calidad, digamos, con lotes que posiblemente no pasen calidad molinera, no están aglutinando y gluten muy bajos, ¿viste? Entonces, le espera que lo que bien decías vos de esperar los lotes del sudeste, que era, digamos, el lugar donde podíamos llegar a tener calidad, no lo está. Entonces, y ya te queda prácticamente un 27% de la cosecha por terminar, no solo en el sudeste, sino en algunas áreas del país. Y la realidad es que no están apareciendo los trigos de calidad, Richard, no están apareciendo. En algunas zonas, alguno tuvo suerte,
viste, mandás a analizarlo a los molinos, pasa por el glutinómetro, te da por ahí un gluten bajo, se defiende, pero el gran problema que estamos teniendo ahí también es el pH, que bueno, está con valores que por ahí no son los deseados en el momento de compra y de lo que es un trigo cámara, ¿no? Que ese es un punto también que tenemos que empezar a analizar en el futuro, ¿no? Para mí esta cosecha de trigo es un aprendizaje muy grande para todos los productores y toda la línea de comercialización del trigo, ¿no? Venimos con, si vos analizás todo lo que es la parte contractual, muy penalizados los negocios cuando no tenés las condiciones de calidad y muy poco premiado cuando sí lo tenés, ¿no? A pesar de que ahora tenés estos dólares que yo te comentaba por el mercado a término, pero por A3, pero después venimos con problemas y es una cosecha para una gran enseñanza. Y por el lado de precios, también, vos fíjate que veníamos con un mercado de trigo prácticamente 30, 40 días antes o 60 días antes de comenzar la cosecha, con trigos de prácticamente $200 y nos encontramos con trigos prácticamente de 170, $165. Este año se dio que sabiendo todo esto, cómo venía ocurriendo, porque los anuncios los tuvimos por las lluvias, los anuncios los tuvimos por los primeros lotes, los anuncios los tuvimos por calidad y demás, y por logística, había que jugar con instrumentos a la baja, con lo cual hoy, ya entrando en noviembre y con un instrumento como un put de trigo prácticamente en el disponible, te llevaste $15 al bolsillo más el trigo bien vendido cerca de los 195 o $200, ¿no? Y también lo que ocurrió, que no se venía dando hace varios años, es la apertura de precio entre diciembre y marzo, ¿no? Está bien que el diciembre era trigo baja calidad, en marzo con calidad, pero ese spread de precios, inclusive mismo con la misma calidad en A3, estaba y eso había que aprovecharlo. Hoy se diluyó y ya el costo de embolsado obviamente te hace encarecer todo el negocio. Después de julio para adelante es otro partido, el que pueda almacenar trigo para adelante es otra oportunidad, porque el trigo de baja calidad obviamente se va a tender a exportar y después el trigo que quede almacenado en algún momento va a haber compras y demás. Pero oferta a nivel mundial, venimos muy bien también con el trigo porque Argentina es muy competitivo con respecto a Australia u otros países productores de trigo, con lo cual un poco los ojos están puestos en Argentina, ¿no? En venir a buscar trigo acá y es un poco esa puja de oferta y demanda que vamos a tener durante todo el 2026, donde si se sigue buscando el trigo argentino, empecemos a pelear un poquito los precios y por ahí tengamos alguna pequeña revancha en el segundo semestre, ¿no? Sergio, ¿qué garpa más y qué impacta más? ¿Gluten, peso octolítrico, proteína y alguna otra variable? Mira, lo primero es el pH. Eso, viste, el pH que es el primer rechazo que tenés en el puerto, bajo pH, por donde decidís si vas a industria o vas a exportación. Eso es lo primero. Luego, con un pH acorde, pasa el gluten, digamos, y ahí entras, ¿no? En quién te lo recibe. Si te lo recibe una cooperativa, te lo recibe un acopio, que luego junte trigo de calidad, o ya te vas a lo que es molinería, ¿no? Y ahí, eh, Richard, ocurre algo muy particular. Todos los molinos que estaban en la zona donde se vieron afectadas por lluvias, recordemos que tuvimos una inundación importante en el centro de la provincia de Buenos Aires, esos molinos tuvieron que salir a buscar trigo de calidad extra zona. Con lo cual, el que tenga trigo de calidad, no se quede con mirar el molino cercano, no se quede con mirar lo que tiene cerca del campo, sino que hay que calcular el flete y capaz que decís, bueno, me hago 100, ciento y pico de kilómetros más y por ahí tengo una oportunidad en otro molino que no está consiguiendo trigo en su zona y está comprando sobreprecio en su zona, ¿no? Ves paridades de precio de trigo sin calidad en molinos con mismo precio de Rosario. Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿viste? Te paso el capítulo maíz, ¿no? Y en maíz aparece, de nuevo, ¿no? Hay que ser cauteloso. Yo soy un fanático de los 145 millones de toneladas, pero siempre miro el clima, escucho a algún gaucho que me dice, che, me está faltando agua, y uno dice, che, están las siembras tardías, se encajan en un momento, digamos, complicado de la niña, aunque viene lloviendo bastante en todos lados, ¿no? Pero bueno, da la sensación de que vamos a tener un cosechón de maíz importante. Mucha área sembrada, muy bien las siembras tempranas, mucha entusiasmo con las tardías.
Buen tema, hoy subía un artículo de Espiroplasma, de Maizar, hablando de que muchachos quédense tranquilos con esto. Vos decís, che, un buen año. Y por otro lado, una curva que acabo de hacer una nota con Diego Ponti hablando de ganadería. Hay una curva de demanda de ganadería, de ganas de retener, de cargar kilos. Hoy me decía, mirá, un novillo pesado vale lo mismo que uno liviano, o sea, que te conviene. Antes, viste, vos vendías, y lo vendo medio liviano porque me garpan más por kilo. Y hoy eso cambió. Entonces yo digo, hay algo que se está dando que me parece que el mercado lo empieza a manejar el consumo más que la exportación, ¿no? Pero me parece que sobra para los dos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves esa ecuación Mira, de maíz? sobra para los dos. Venimos todavía con un carry importante de maíz y vamos a entrar, como bien decís vos, en una cosecha nueva que para mí va a superar ampliamente los 60 palos. Venimos con una posibilidad de acercarte más a los 64, 65 palos de maíz que lo que veníamos proyectando estos días. ¿Por qué? Porque justamente en las zonas donde se esperaba lluvias se están dando. Y en las zonas donde ya por ahí los maíces que vamos a tener en febrero, marzo, ya están muy bien con calidad de agua. Con lo cual venimos muy, pero muy bien. Y si te pones a ver los números, ya estamos con prácticamente el 70%, 71% del área sembrada en todo el país. Con lo cual venimos extremadamente bien y son condiciones buenas, excelentes. Eso por un lado. Después, bien decís vos, el consumo doméstico de maíz aproximadamente tendrá entre 8 y 10 palos, con lo cual que falta vender de la cosecha anterior, digamos, que es lo que se consume más o menos de esta época hasta que entramos a la cosecha anterior, la cosecha próxima, perdón. Y ahí es oportunidad de compra y te encontrás con precios del maíz altos con respecto a trigo. Entonces, viste, ahí empezó una puja también de cambio de dieta y demás, pero estos valores que estamos viendo de maíz para las posiciones de tanto de trigo temprano como trigo julio, perdón, maíz julio, posiblemente no lo veamos cuando nos acerquemos a la época de delivery. Ahí tenés de vuelta una presión infernal porque venís todavía en marzo con enero, febrero y marzo con girasol, girasol con un volumen impresionante por los rindes que se están manejando, más el área sembrada, y vas a tener una cosecha de trigo prácticamente con guarda y te acercás también con un maíz que va a ser un cosechón. Con lo cual, la logística va a pesar muchísimo. Y ahí es donde tenemos que empezar a abrir alarmas y tratar de capturar estos precios que tenemos hoy, ¿viste? Lo que hubiera estado bueno, estaba pensando, ¿no? Era haber tenido ya limpio y arreglado el cauce del Paraná, ¿no? Que tanto hablamos ahora, ¿viste? Venimos, siempre venimos tarde, ¿viste? Como que el día que llueve sopa te agarra con un tenedor en vez de con un cucharón grande, ¿no? Porque si todo eso, o Siempre. incluso, qué sé yo, traerte chinos de esos que arman en 60 días, te arman una ciudad de 50.000 habitantes y te arman autopista y decirle, flaco, venite acá, dame un crédito y metele para que, para que enganchemos la 8 la 9 en fin. Eh, te voy a esta. Vos hablaste algo de girasol y la pregunta que te hago es, 2.500.000, 2.600.000 hectáreas, posiblemente estemos, no sé, en 5 o 6 millones de toneladas. ¿Qué va a pasar con girasol? ¿Qué hacemos con Mira, girasol? Girasol venís con valores hace 2 meses atrás de $350 para el enero, que era un valor excelente. Hoy no lo estás teniendo tanto, estás en 335, en algunos días te encontrás en 340 y rozando los $330. Si vos vas al costo de producción, estás muy bien. Digamos, si hiciste girasol con estos valores, estás bien. Después también lo que tiene que ocurrir con el girasol es la presión de cosecha. La presión de cosecha va a ser su trabajo, Richard. O sea, con todo lo que hay de girasol, de cantidad de girasol, área sembrada y demás, eh, hay que empezar a jugar esos valores. Y después otro punto importante con el girasol es que se está dando algo que muy pocas veces se da, que es el pago lleno del precio. Viste que el girasol se descompone en $310 más 10 más 5. ¿Verdad? Bueno, ahora se está dando ese valor lleno que es interesante porque ya lo liquidás la parcial y ya te llevas prácticamente el negocio hecho. Luego, cuando nos acerquemos a lo que es cosecha, ya el partido va a ser totalmente diferente y estos valores, por lo que vemos por volúmenes, no van a estar. Y después tenés la presión también internacional de aceites y demás, que bueno, vienen jugando un partido de puja y ahí el mercado te va a empezar
a empujar un poco a otros valores, ¿no? Entonces hay que empezar a cerrar estos precios, no es para volverse loco y vender toda una producción, pero para empezar a promediar, si ya no pudiste vender a 3.50, bueno, empezar a vender con otros valores, ¿no? Sergio, te hago la última para cerrar y es algo que vos sos un gran especialista. Tiranos recomendaciones a productores, digamos, con el trigo ahora, con la cebada, pensando después en el girasol, después en el maíz, después en la soja. Canjes, ¿no? ¿Qué buenos negocios se pueden hacer de canje? ¿Es un año para canje teniendo volumen? Sí, mira, es un año para canje y te explico por qué al principio, ¿no? Después vemos con qué producto calza mejor. Es un año para canje porque la rentabilidad es tan pequeña que tenés que empezar a buscar rentabilidad en toda la comercialización, ¿no? Entonces vos donde te encontrás un ahorro fiscal, tanto de retención de IVA como de IVA ocioso, porque no te olvides que los granos se liquidan a 10,5 y el 21% es el insumo que vos compres, ese porcentaje de IVA ocioso que a vos te queda en caja, digamos, te cuesta recuperarlo, ¿no? Después tenés, según cómo hagas el pago de los granos, tenés débito y crédito, y después también una parte de ingresos brutos. Con lo cual, si vos haces bien el cálculo, es un año para volver a hacer negocios de canje. Ahora, ¿cómo todavía lo podés optimizar el negocio de canje? Bueno, yéndote a posiciones donde empezás por tasa a hacer más rentable. Por ejemplo, en vez de irte a soja mayo, te vas a soja julio, que tenés por ahí un pase un poquito más interesante, y calzás el canje sobre esa posibilidad de hacer soja mayo. Lo mismo también podés hacer, aprovechar la volatilidad que tiene la soja, ponerte un techo a lo que es la soja con algún instrumento de mercado A3, lanzarte un call, enriquecer, si querés hacerlo con maíz julio, enriquecerlo el maíz julio que está cercano a los $180, enriquecerlo con $6, te vas a un maíz julio prácticamente de 185, $186 y te armás el canje ahí. Entonces esos 5 o 6 dólares también te ayudan a bajar la tasa que te están cobrando, obviamente por pagar de acá en julio y entregarte el insumo hoy. Y por el lado de insumos también venimos con un veranito que no solo es de clima, sino que venimos con un veranito también de precios y una oferta, por ejemplo, en el caso de urea, que también es atractiva en el mercado. Quizás no utilices hoy el insumo que estás comprando, pero es una muy buena oportunidad de compra con estos valores. Lo peor que te puede ocurrir es hacer un canje o fijar y no ponerle precio en el momento adecuado, ¿no? Eso ya es un error que hay que tratar de no hacerlo. Eh, Me queda esta última y es con hemisferio derecho. Acá ya no te pido el racional que vos lo tenés y bien matemático. Da la sensación de que va a ser un 2026, me da la sensación que viene con varios panes bajo el brazo, ¿no? Ganadería muy bien, lechería muy bien, clima, que más o menos incluso algunos climatólogos se animan a hablar de un niño posible en adelante. Todo este pan bajo el brazo de, si Dios quiere, 145 millones de toneladas, que aunque no tengan todo el rendimiento, tenés atrás grano que son dólares, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de este 2026 versus algunos otros años que venís viviendo como hombre del mercado de granos? Mira, Richard, lo primero que tiene el 2026 es que no hay elecciones, ¿no? Entonces ahí te encontrás con algo que políticamente no tenés presión de tener que hacer cosas o dejar de hacer cosas para ganar o no una elección y lo que eso implica políticamente y económicamente. Entonces es un año 2026 que es un año prácticamente de gestión. Un año de gestión donde te encontrás con un riesgo país bajando, perforando los 500 puntos, te encontrás con una inflación prácticamente en baja y lateralizada, te encontrás con un mercado de dólares futuros que se está quietando todos los días, te encontrás con un mercado de superproducción de granos, como bien vos decías, que esos granos no se van a liquidar todos, pero se van a ir liquidando y esos ingresos los vamos a tener. Y después te encontrás con un año también de mucha ayuda política externa, con lo cual, eh, si logramos perforar, digamos, los 400 puntos de riesgo país, nuestras tasas de crédito a nivel mundial obviamente deberían viajar por nuestra calificación como país en el resto del mundo. Y también tenés una depreciación del dólar, que si esto sigue así, obviamente el pago de créditos obviamente va a ser cada vez más fácil. Y después también te encontrás con un gobierno con una mayoría, digamos, en la parte del Congreso, con una ayuda muy grande que se le va a hacer más fácil sacar leyes o acomodar las cosas
que es lo que veníamos teniendo años atrás. Con lo cual ahora tenés una reforma fiscal muy interesante, tenés una reforma también laboral que hay que empezar a analizar y ciertas reformas donde empieza a tomar forma ciertas cuestiones que te avisoran un poco más de tranquilidad, ¿no? Y no estamos acostumbrados a esa tranquilidad, digamos, ¿no? Tener una inflación proyectada prácticamente sin picos es algo que no estamos acostumbrados, prácticamente las generaciones jóvenes y los que estamos peinando canas, nos sorprende muchísimo, ¿no? Con lo cual va a ser un año para buscar mucha rentabilidad, un año para estar proyectando, es un año para que Argentina vuelva a creer en su industria y todo lo que sea crediticio, agrandar la industria, tenemos que volver a eso, y todo lo que son herramientas financieras sí te están dando rendimientos, pero hay que entender que antes se ponía el carro antes del caballo y ahora todo eso está cambiando. Vos ya no vas a generar plata con el instrumento financiero, sino que eso te va a dar un resguardo después de que hayas producido bien. Con lo cual también tenés tasas de crédito para el agro que están bajando. Ayer bajaron las tasas en los bancos prácticamente un 1,5% para el descuento de un contrato forward para el año que viene. Entonces, son ciertos indicios que te dan que podemos llegar a tener un 2026 bastante tranquilo, con producción, con valores de mercado que hay que empezar a tomar, con ayuda impositiva, con buen clima y demás. Yo creo que vamos a tener un buen 2026 y la verdad que deseo mucho que esto ocurra porque, bueno, tenemos un país increíble y todo el esfuerzo que hace el productor día a día como para que una vez por todas eso empiece a ocurrir. Y si tenemos una ventana de baja de retenciones escalonada durante el año y eso nos lleva ya a una proyección y demás, va a ser súper interesante. Lo importante de esto es no volver atrás con todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Impecable, como siempre, Sergio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Excelente nota, me encantó. Siempre que hacemos estas notas y vos vas hablando, yo me estoy imaginando productores, ¿no? En su casa, de repente tranquilos, a lo mejor a la hora de la siesta o a la tardecita, viéndolo en el televisor o en una compu o en el celu o en una tablet o incluso muchos escuchándolo en la chata, ¿no? Y me imagino y digo, qué bueno el valor que estamos agregando, ¿no? Así que bueno, te transmito esto que es un sentimiento cada vez que hacemos las notas. Y te deseo para vos, tu familia y todo el grupo muy feliz Navidad y un excelente 2026, Gaucho. Richard, sabes lo que te aprecio, de tantos años estar juntos. Hemos tenido algunos hitos en las redes que nos hemos comentado recién de tanto contacto durante el 2025. Ojalá que ocurra para el 2026. Y bueno, un cariño muy, pero muy grande para vos, para tu familia, para todo el equipo de Agrositio que trabajan tanto y nos mantienen tan informados y obviamente para toda la audiencia y un excelente 2026 para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Gran abrazo, viejo. Sergio Juvé, gran amigo de la casa, lo tengo que presentar así. La realidad que un gran amigo de la casa nos acompaña siempre, las notas de él pegan siempre en punta, porque hace un análisis con mucho dato. ¿Viste esas personas que hablan, pero cada cosa que dicen tenés que como melonearla, pensarla? Bueno, espero que a vos también te sirva, te ayude. Como decimos siempre, ¿no? Somos extensionistas digitales, todo esto es conocimiento. Te entra por un oído, lo pensás, lo metabolizás, si te sirve, tomás una decisión. Y por supuesto, si te sirve y tomas una decisión, también compartirlo con otro. Nos vamos al tercer bloque, lo tenemos a Germán Heisenegg para ver qué va a pasar con el clima. En un minuto y medio en vivo, en este que es el último programa 2025 de 30 Online.